Estamos con nuestro primer invitado de la noche para tratar esta coyuntura que ya nos tiene a todos crispados. Víctor Manuel Quinteros ha trabajado en la Procuraduría Anticorrupción, en el Ministerio de Justicia también, y viene de Washington, de un congreso de derechos humanos y Estado de Derecho. Qué oportuno. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Juan Carlos. ¿Qué diferencia hay entre lo que estamos pasando ahorita con la crisis institucional, que también obviamente abarcó al sistema de justicia en los años 90, cuando Fujimori, acompañado de Montesinos, trataron de hacer una reforma para copar el Poder Judicial, recordamos con esa comisión de Lepiani, ¿no? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, es lamentable que después de 18 años del escándalo con el que finalizó el gobierno de Fujimori, seamos testigos nuevamente de un destape de corrupción dentro de nuestro sistema de justicia. En el caso del año 2000 era la corrupción de gobierno que había penetrado todos los aparatos del Estado. En este caso la evidencia es corrupción dentro del sistema de justicia, que es igual de escandaloso y igual de grave. Donde la política no queda de lado tampoco, ¿no? Efectivamente. Bueno, cambiaron los medios. Antes eran videos, ahora son audios del escándalo. Pero el impacto de la justicia frente a todo problema en la sociedad es absolutamente grave. Aquí no se trata de personas, creo que más bien el gran problema es que cambiamos las personas, pero las instituciones, ¿no? Claro. Y el sistema sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, más allá de las palabras, más allá de los compromisos, más allá de los discursos, el compromiso del Congreso, por lo menos, es emprender una reforma constitucional para cambiar ese sistema, ¿no? Hay hasta 3 comisiones que están tratando de avanzar en ese sentido, una gran reforma del sistema de justicia. La comisión Wagner, nombrada por el presidente, que luego ya devendrá en algunas iniciativas legislativas. Tenemos entendido que la propuesta se presenta el 28 de julio. Tenemos en el Congreso, que también ya ha hecho suya la reforma y a través de la Comisión de Justicia del Congreso va a emprender algunas medidas. Y también desde el interior del Poder Judicial, declarado en emergencia por el renunciante Duberry Rodríguez, también se ha establecido una comisión. Y suponemos, como ha ocurrido siempre, cada una cuidará su fuero e intentará sobreponerse a la otra. Y ahí vemos ya un problema, ¿no? ¿Cómo hacer para engarzar todo eso y que salga un resultado positivo de ahí? Bueno, y esta historia no es nueva, ¿no? Se repite. Hay que recordar la experiencia del Seriajuz del año 2003. El Seriajuz es una comisión también de reforma judicial, pero no creada por resolución suprema, ¿no? Esta comisión consultiva es creada por resolución suprema del Poder Ejecutivo. El Seriajuz fue creado por ley. Y creado por ley, paralelamente también se creó una comisión de reforma dentro del Poder Judicial de aquella época, ¿no? Iniciativa de los jueces supremos de aquel entonces. Ahora ha pasado lo mismo, se crea la comisión consultiva, la comisión Wagner, y paralelamente se ha creado una comisión de reforma interna. Y bueno, lo que hay... Las clásicas defensas de autonomía, ¿no? Este es mi predio, este es mi feudo, esto no lo tocas, y si hay algo que cambiar, lo cambio yo desde adentro, no tú desde afuera. Claro, y bueno, la experiencia del Seriajuz, creado por ley, es que lo que entregó fueron recomendaciones, fue un plan no vinculante. Y por no ser vinculante, no se han cumplido las recomendaciones, al menos las medulares, las de reformar el sistema. Claro, las que cambien las cosas, ¿no? Claro, pero de hecho lo que le corresponde al gobierno, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es tomar la iniciativa, crear una comisión de notables que tiene una gran misión, que es darle el insumo al presidente de la República para comunicar la hoja de ruta o las grandes reformas medulares que el Congreso va a tener que asumir no por palabras, sino por acción. ¿Qué tan sustancioso puede ser esto en 12 días de cocinarse? Existe el antecedente del Seriajuz no cumplido, ¿no? Y, o sea, lo que esta comisión hará es abrir los cajones y desempolvar lo que había para tratar de hacer un resumen contundente en esta poco plazo que finalmente se le ha dado. Efectivamente, yo creo que va a ser un informe muy corto, pero con propuestas de reforma fundamental. Y realmente lo fundamental es emprender una reforma constitucional, al menos de la parte orgánica de la Constitución. Que los jueces no se gobiernen
ellos mismos o no se fiscalicen ellos mismos. El vocal o el juez Tábara, que acaba de asumir interinamente la presidencia del Poder Judicial, menciona que ellos no tienen este esquema de otorongo no come otorongo. Sin embargo, al menos algo parecido es que la OCMA o el órgano de control de jueces sea presidido por un juez, ¿no? Entonces, es más, Tábara ha sido presidente de OCMA también. También lo ha sido. Y ha sido presidente del Poder Judicial antes. Hay que acordarnos que esta Sala Suprema ha convivido, no es un caso de corrupción probado, pero remitiéndonos a los audios, ha convivido con un magistrado como el juez Inostroza Pariachi en la mesa. Entonces, tendrá capacidad de haberse dado cuenta que los fiscales ya no ese nivel, sino superiores, están involucrados en este tipo de prácticas, también porque el presidente de la Corte Superior del Callao es el protagonista principal de los audios, pero tendrá capacidad de ver aquello en sus jueces especializados, en su personal auxiliar. Probablemente sea, como dice el juez Tábara, que no hay una corrupción sistemática dentro del Poder Judicial, pero yo creo que no está en condiciones de afirmar lo contrario. Eso tiene que investigarse, ¿no? Además, Víctor Manuel, esto era algo que se sabía, ¿no? Finalmente olíamos la podredumbre, pero no la podíamos ver. Ahora ya la hemos visto. Pero el que está dentro sabe cómo funciona el sistema, ¿no? Nadie se puede hacer el loco de que nunca vio nada, pues, ¿no? Yo creo que la podíamos oler, pero también la podíamos saborear, porque IDL Reporteros ha sacado los audios, pero ya anteriormente el caso, al menos del juez Inostroza Pariachi, lo había hecho público, ¿no? Con respecto a las casas en Miami, ¿no? Entonces, que se archivó. Hay cosas que ya se conocían. Por ejemplo, hay iniciativas que se han dado a partir de los audios por el Poder Judicial, todavía con Duberly como presidente, de evaluar todos estos jueces numerarios, ¿no? A ver si es que son irregulares o fueron designaciones bien hechas. Pero ese es un liderazgo reactivo, pues. Ante un problema yo reacciono y respondo. Cuando lo que necesita el país... entre la espada y la pared. Exacto, lo que necesita el país son liderazgos proactivos, o sea, que prevengan, que analicen, que estudien un problema y que decidan y anticipen, ¿no? Pero no que reaccionen ante un hecho consumado. El fujimorismo que está ahora también sobre la hoguera de los audios, con Becerril, con la señora K y tal, sospechas que ellos niegan, propuso en su plan de gobierno el tema de la Procuraduría de la República, una institución que velara justamente por este tipo de investigaciones que previnieran el delito y la corrupción. ¿Esa es la salida? ¿Cuál es la salida? Porque los órganos de control, estábamos hablando de la OCMA, han fallado, o sea, se les han pasado los elefantes por delante. ¿Cuál es el órgano de control que nos puede asegurar vigilancia efectiva? A ver, el tema anticorrupción es un tema serio y es transversal. Tiene que penetrar todos los poderes del Estado y organizaciones constitucionales autónomas. Yo creo que esta gran reforma constitucional que se tiene que emprender es elevar a esa categoría un sistema anticorrupción integrado, pienso yo, por la Contraloría General de la República, que no solo vea gastos de personal de mando medio, sino que investigue a elefantes, ¿no? Digamos, a los peces gordos. A los peces gordos, pero también esta Autoridad Nacional de Transparencia, que no está instalada en el poder. Y eso no es tan complicado, ¿no? Por ejemplo, haber revisado las cuentas de Inostroza Pariachi y ver sus propiedades y ver sus sueldos y ver que lo que tenía no correspondía con lo que ganaba, no es un trabajo de auditoría demasiado complicado. Claro, ¿no? Ese es un mérito de ser un sabueso, un investigador bastante escrupuloso, pero en el tema del sistema, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a Información lo que garantiza es que todo el Estado tenga acceso a información pública y los ciudadanos también para ejercer auditoría social. Pero la autoridad está instalada dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, si yo requiero o necesito una autoridad nacional de acceso a la información para abrir el tradicional secretismo del sistema judicial, Ministerio Público también, yo debo elevar esa autoridad a una categoría constitucional que complemente la función de persecución de la Contraloría General de la República y de hecho que esas dos labores se complementen con un rol de prevención, de educación, ¿no? Que penetre el sistema educativo y se generen mensajes prontos sobre lucha anticorrupción desde que uno es joven, desde que uno es niño. Porque si yo soy funcionario y ingreso al Estado y me regalan un código de ética pública, yo no me voy a volver una persona honesta porque me dan el libro o me dan el mensaje. O sea, si yo fui
predispuesto, fui educado mal y entré siendo un predispuesto corrupto, por un código de ética yo no me voy a reformar, ¿no? Yo voy a entrar siendo un serio riesgo más bien para la gestión. Entonces hay filtros de ingreso, tienen que ser muy fuertes. Y si es que ya metí la pata y dejé entrar a una rata, entonces por lo menos tengo que tener un órgano de control. Un buen fumigador que le encuentre. Claro, y el fumigador no es aquel que ejerce su función con espíritu de cuerpo. Por eso es que la OCMA, por eso es que las comisiones de ética dentro del propio Congreso, ¿no? Congresistas con congresistas, no son la vía más adecuada. Al menos todos estos años no lo han demostrado. Son aparatos que han favorecido de alguna manera, salvo excepciones, el blindaje institucional, ¿no? Claro, y finalmente este sistema torcido se defiende a sí mismo, pues, ¿no? O sea, nunca se llegan a las grandes reformas porque siempre cuando se avanza se corta en algún lado para impedir que las grandes transformaciones se den. Claro, y yo creo que la Comisión Wagner tiene una función importante en el sentido de poner reflectores a estas grandes reformas. Y la sociedad civil, marchando o pronunciándose en medios de comunicación como este, también colaboran, digamos, poniéndole, digamos, luz a la llaga, ¿no? ¿Quién debe liderar la reforma para terminar y concluir? ¿Quién es el encabezado a jalar la carreta? La reforma constitucional, digamos, por disposición de la Constitución, está a cargo del Congreso. Pero si es que realmente se quiere ser serio en ese trabajo, estas instituciones que no pasan del 12%, 15% de aprobación, deben nombrar veedores públicos, necesariamente, observadores, ya sea Defensoría del Pueblo, pero sobre todo representatividad de la sociedad civil. ¿Por qué no representación de los propios gremios periodísticos o de comunicaciones? Que realmente hagan que la sociedad esté enterada punto por punto o letra por letra los debates de estas comisiones. O sea, hay que ir contra el secretismo o contra estos debates, digamos, donde lo medular se esconde y lo más superfluo se decide y se debate. Yo creo que el Congreso tiene que votar, tiene las atribuciones para, en 2 legislaturas, reformar la Constitución, pero no puede trabajar solo. Tiene que nombrar representantes de la sociedad civil que observen el trabajo día a día, ¿no? Sobre todo quienes están liderando las marchas y quienes tienen presencia pública y comprometida con respecto a este tipo de procesos, ¿no? Te pido un segundo, tengo que hacer una pausa y seguimos conversando. No se mueva, esto es Sin Rodeos.